El altar es el lugar que acepta a todos los que se aproximan a él, independientemente del color, raza, sexo, pobres o ricos, cultos o incultos. A pesar de esto, el altar revela la verdadera intención del corazón. Como tribunal del Altísimo, el altar separa los falsos de los verdaderos, la cizaña del trigo, las cabras de las ovejas. El Señor Jesús habló sobre esto diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos se acercan al altar y se arrodillan, lloran, gritan, pero cuando salen de allí siguen viviendo en el pecado. Mira el ejemplo de Zaqueo. Él siguió los pasos de Abraham. Dejó todo atrás y obedeció la voz de la fe en la palabra de Dios. Lo mismo ha acontecido con muchos que vivían en la criminalidad. Eran considerados la escoria de la sociedad y casos perdidos para todos. Pero en una esquina oscura de una celda, doblaron sus rodillas e hicieron de aquel lugar un altar y clamaron al Señor Jesucristo y rindieron sus vidas por completo. Recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y hoy también son herederos de Abraham. Los ojos del altar ven de manera muy diferente a los ojos de este mundo. El altar es para todos, pero el único idioma que él entiende es el del sacrificio total, incluyendo los pecados.